Bien, en el día de hoy pues hablaremos ya del último tema de este brevísimo y básico curso de oftalmología. Espero que le saquen provecho. Ya posteriormente abriremos un canal para sus inquietudes, sus preguntas, las cosas que no hayan entendido bien, pues por ahí las aclararemos. Hoy vamos a conversar acerca de las cataratas. Las cataratas son sumamente frecuentes, y esto hace que tenga tanta importancia su diagnóstico y el entendimiento de las diferentes causas que pueden provocarla. En sentido general, la catarata es la opacificación parcial o total del cristalino. El cristalino, pues no tenemos nada que hablar. Es la principal causa de ceguera reversible en el mundo. Recuérdense cuando hablábamos del glaucoma, que decíamos que era la principal causa de ceguera irreversible. Es decir, que la pérdida de visión por el glaucoma no se recupera, mientras que la pérdida de visión por la catarata pues es recuperable. Eh, la clasificación etiológica de las cataratas es un poco extensa. He tenido que hacerme una listita aquí porque para ver si no volamos ninguna de las causas. Puede ser debida a la edad. Es el tipo de catarata más frecuente y tiene la particularidad de que en el trópico pues aparece más temprano que en latitudes frías. Mientras más nos acercamos a los polos, más se retarda la aparición de las cataratas seniles, y esto tiene su lógica en el bombardeo constante de rayos ultravioleta que sufrimos en el trópico. También puede ser una catarata, pueden ser de origen traumático. Y entre los traumas tenemos los traumas penetrantes. La que he visto con más frecuencia es la de una pequeña partícula metálica. Por ejemplo, cuando se está martillando un clavo, atraviesa la córnea y hiere la cápsula anterior del cristalino. A veces lo hace, penetra la córnea en un ángulo tal que la herida se autosella y aparentemente no pasa nada porque no hay escape de humor acuoso, pero va a producir una catarata. También puede ser producida por concusión, es decir, un golpe propinado directamente al globo ocular. Este tipo de catarata generalmente vamos a encontrar un anillo pigmentario en la cara anterior del cristalino, sobre la cristaloide anterior. También puede ser producida por una descarga eléctrica y puede ser producida por radiación infrarroja. Este tipo de catarata por radiación infrarroja, pues lo vemos en la fábrica de vidrios y en las siderúrgicas, aunque ya modernamente, que está tan clara la etiología, pues se usan gafas protectoras. También puede ser la catarata de origen metabólico. Dentro de esta catarata de origen metabólico, la más frecuente es la catarata producida por la diabetes. Aunque hay otras causas metabólicas como
La hipoglicemia también puede producir catarata. La galactosemia. Aquí es importante en el paciente galactosémico distinguir cuando la galactosemia es producida por la deficiencia de la enzima galacto-1 fosfouridirtransferasa. Si el diagnóstico se hace bien temprano, cuando apenas comienzan los cambios en el cristalino, pues si anulamos la galactosa que llega al organismo por los derivados de la leche, si se los retiramos de la dieta del bebé, los cambios, como le dije, si son muy iniciales, los cambios lenticulares regresan. Lo que no pasa cuando lo que tenemos es una deficiencia de galactoquinasa. También la hipocalcemia puede producir catarata. Otro tipo de catarata muy importantes son las cataratas tóxicas. La catarata tóxica la vamos a ver generalmente como producida por el efecto secundario de algunos medicamentos. En primera línea tenemos los corticosteroides. No importa por qué vía se administren, ya sea tópico o sistémico. Puede producir catarata, al igual que la amiodarona, que recuerden ustedes que se usa en los casos de fibrilaciones, lo usan los cardiólogos, o la clorpromacina, que es un medicamento muy usado por los psiquiatras como un antipsicótico. Hay algunas cataratas a las que llamamos complicadas, que no son más que cataratas secundarias a otras patologías oculares, como una catarata producida por una uveitis anterior crónica. Pero antes de seguir, déjeme decirle algo. Las cataratas tóxicas dependen mucho de la dosis y el tiempo del tratamiento. O sea, no es una catarata que se va a producir por una dosis única de ninguno de estos medicamentos. También puede ser debida a una infección ocular intrauterina, y aquí volvemos, que ya lo habíamos hablado cuando hablamos de las uveitis, de las enfermedades TORCH. También puede ser producida por la ingestión durante el embarazo, la ingestión por la madre de algunos medicamentos. Un ejemplo, los corticosteroides. Puede haber catarata también asociada a diferentes síndromes, como el síndrome de Wilson. En el síndrome de Wilson, es decir, en la degeneración hepatolenticular, pues podemos encontrar cataratas. Hay cataratas que son hereditarias, dominantes generalmente, y también puede aparecernos en algunos síndromes asociada a otros síndromes, como el síndrome de Down. En cuanto a la morfología de la catarata, pues esto es muy variable. La catarata puede ser solamente en el núcleo, puede ser solamente la corteza, puede ser
una combinación de ambos, una opacificación de la corteza y del núcleo. Puede, en este caso la llamaríamos corticonuclear, puede ser solamente en la cápsula, por debajo de la cápsula posterior, son las subcorticales, puede ser en uno de los dos polos, en el polo anterior o en el polo posterior del cristalino, y así subsecuentemente. Puede ser solamente en las suturas, puede ser una catarata en forma de un fino punteado. Ahora bien, ¿cuál es la sintomatología en una catarata? Pues lógicamente la sintomatología va a depender del grado de opacidad de la lente. En los estadios más tempranos, la queja del paciente es el deslumbramiento. O sea, cuando ve un foco, y esto sucede más en la noche con los focos de los vehículos, cuando ve esa luz, en vez de ver una luz puramente focal, una luz redonda, la ve con como si fuera mucho destello, muchas rayas, porque se produce dentro de la masa del cristalino un fenómeno que se llama disfracción. Es como si la luz rebotando de un sitio a otro. También tenemos como sintomatología lógica la disminución de la agudeza visual. Claro, la disminución de la agudeza visual dependerá de el grado de opacificación que tenga el cristalino. ¿Cuál es la solución de la catarata? Quirúrgica. Las cataratas son quirúrgicas. Y viene la pregunta, ¿cuándo debe operarse una catarata? Bueno, en una catarata congénita debe hacerse a la mayor brevedad posible, porque recuerden que mientras está obstruida la visión, pues estamos deteniendo el proceso de maduración ocular. Entonces es importante resolver eso a la mayor brevedad posible. En un adulto depende de dos factores. En primer lugar, que la presencia de la catarata, que sea un tipo de catarata que pueda provocar algún tipo de otro problema. Por ejemplo, una catarata exfoliativa que va a taponar la malla trabecular y producir entonces secundariamente un glaucoma, o una catarata que haya hecho que el cristalino aumente mucho su grosor y esté empujando el iris hacia adelante, lo que lógicamente también va a obstaculizar la salida del humor acuoso y va a producir un glaucoma. Bueno, estas son causas que aceleran la necesidad de una cirugía. Otras veces tenemos un poco detrás, por ejemplo en la retina, un desprendimiento de retina, pero coincide con una catarata que, aunque no le produce al paciente una notoria pérdida de la agudeza visual, sí le dificulta al retinólogo la cirugía, por ejemplo, para extirpar una membrana subretiniana o epirretiniana, no importa. Se necesita una visión sumamente perfecta, y si esta catarata
la está obstaculizando, pues no hay más remedio que, que operarla previo a que opere el retinólogo. Pero en todos los demás casos tiene que haber una correlación entre la necesidad visual del paciente y la visión que le permite la catarata. Es decir, que ya en este caso viene siendo un asunto muy subjetivo, la cirugía. En algunos casos hay que traer el cristalino, aunque no esté opaco, es decir, un cristalino transparente, pero hay que traerlo como si fuera una catarata. Puedo decir los casos, por ejemplo, cuando el cristalino tiene un alto grado de subluxación, como ocurre o puede ocurrir en los síndromes de Marfan, hay que extraerlo antes de que se nos vaya a caer hacia atrás, se nos vaya a luxar totalmente hacia el vitrio. Otra razón es el síndrome que yo digo que es totalmente contrario al Marfan, que es el síndrome de Marchesani, donde vamos a encontrar una microesferofaquia, y aparte de que va a producir, por esa gran curvatura que tiene este cristalino pequeñito, va a producir una gran miopía, pero también tiende a ser atrapado por la pupila en miosis y producir aumento de la presión intraocular por la imposibilidad del humor acuoso de pasar hacia la cámara anterior a través de esa pupila. En estos dos casos, pues hay que extraer un cristalino transparente. Igual pasa en algunos casos de alta miopía, aunque ya aquí somos un poquito más cautos, porque sabemos que ya de por sí el paciente con alta miopía tiene tendencia de desprendimiento de retina y pudiéramos aumentar esa tendencia con una cirugía de catarata. ¿Cuál es la forma en que se extrae una catarata? La cirugía de catarata ha sufrido una cantidad enorme de cambios y cada vez va siendo más fina la cirugía, más técnica, más tecnológica, mejor dicho, pero asimismo es mejor la recuperación, es más rápida la recuperación visual y muchos de las complicaciones que teníamos con técnicas anteriores, pues hoy han desaparecido con las técnicas modernas. Pero para que tengan una idea, en los tiempos bíblicos, en tiempos muy anteriores, lo que podría llamarse cirugía de catarata, lo que se hacía era abatir la catarata. Se apoyaban en dos puntos del limbo, así por fuera, ¿verdad? Se apoyaban dos pequeños palitos y comenzaba a empujarse de un lado a otro hasta que la catarata se luxaba hacia el vitrio. Claro, el paciente veía durante un tiempo y luego quedaba ciego por una uveitis producida por ese cristalino luxado. Luego se utilizaba una pipetita de vidrio que se introducía el cristalino y con la boca se hacía succión y se succionaba la catarata. Esto es muy fácil, por ejemplo en las infantiles, porque el contenido es prácticamente líquido. Pero ya en cataratas seniles, en cataratas duras, porque las cataratas tienen diferentes tipos de dureza.
La técnica moderna es la facoemulsificación. Es una cirugía que se hace por dos pequeñas incisiones. Son incisiones que van entre 1.5 a 2.5 milímetros. Se saca un círculo de la cara anterior del cristalino, o sea, se hace una capsuloresis circular, se hace un círculo de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, y entonces por ese círculo se introduce un aparatito que emulsifica, va destruyendo y aspirando la masa lenticular y deja solamente el estuche, que es la cápsula, y por ese agujero que tiene la cápsula se introduce un lente. Es un lente ya, el lente moderno es un lente plegable que se enrolla dentro de un aparatito, se lleva a la cámara anterior y digamos se inyecta dentro de la cápsula, porque en la cirugía anterior, cuando se traía todo el cristalino, pues quedaba un gran defecto refractivo que había que solucionar con lentes positivos muy gruesos. Y entonces había muchos problemas. Primero, cuando la catarata era monocular, porque había una gran diferencia en el tamaño de la imagen del ojo que tenía su cristalino y la visión del ojo, que había que ponerle una corrección por fuera. Se producía una aniseiconia, es decir, una diferencia muy grande en el tamaño de las dos imágenes, y esto el ojo no lo soportaba. Entonces, pues en los casos de cataratas monoculares, lo operaba y o le ponía un lente de contacto o simplemente lo dejaba de reserva ahí para cuando la catarata del otro ojo aumentara. Muchas personas lo hacían por estética, porque no querían que se le viera esa leucocoria, y entonces preferían operarse temprano y dejar ese ojo en reserva. Pero ya modernamente se introduce un lente dentro de esa cápsula. Esto, claro, esto lleva cálculos, muchos cálculos, para determinar cuál es el lente que lleva el paciente. No es un lente que se toma al azar, pero en la cirugía moderna, como le digo, en la facoemulsificación, aproximadamente ya a los 3 días el paciente está viendo perfectamente bien, tiene su agudeza visual definitiva, lo cual es, imagínense ustedes, una cosa importantísima. Es una cirugía rápida, todavía más sofisticada cuando se usa un láser que se llama láser de femtosegundo, porque las pequeñas incisiones y la capsuloresis anterior se hacen en cuestión de segundos con el láser. No hay que hacerla manual, y al ser algo que no es manual, pues lógicamente queda siempre de la misma manera. Bien, hasta aquí nuestra charla de hoy. Espero que les haya gustado, y ya les digo, vamos a abrir un canal para responder las preguntas que tengan, y ya veremos luego lo que sigue. Mientras tanto, cuídense mucho
Mucha distancia. Bye.